El águila, majestuosa e imponente ave que durante años ha sido símbolo de fortaleza y evolución. Y como el águila, en DINA estamos evolucionando. DINA Runner Águila 2024. Nuevo frente de la unidad con líneas de carácter robusto que definen la nueva visión de DINA. Área del operador mejorada para tener una conducción totalmente confortable, ergonómica y de mayor visibilidad. Diseño frontal mejorado con amplio espacio para mantenimiento. La unidad está impulsada por un motor de 4 cilindros Weichai modelo WP4.6 Euro 5 con mayor potencia y mejora en rendimiento de combustible. Mejoras en el sistema eléctrico. Rediseño completo del interior de la unidad. Mayor confort para el usuario y estabilidad vehicular. Incorporación de estructura en defensa trasera. Y otras actualizaciones que hacen del DINA Runner Águila 2024 la mejor opción para tu negocio. Nuevo DINA Runner Águila 2024. Bueno. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a este su 50º evento del Congreso Internacional de Transporte. Vamos a continuar con nuestras pláticas que hemos tenido desde primera hora de la mañana. El día de hoy tenemos una mesa de trabajo muy interesante, en la cual va a tratar el tema de sostenibilidad y eficiencia de los nuevos modos de transporte público en la ciudad. Nuestro moderador va a ser el ingeniero Alejandro Villegas López y vamos a dar inicio a esta conferencia. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder participar en este 15º Congreso Internacional de Transporte y me da mucho gusto también estar aquí en mi alma mater. Soy egresado de Ingeniería en Transporte de la UPIXA del Politécnico y bueno, vamos a participar en esta mesa con el título Sostenibilidad y Eficiencia de los nuevos modos de transporte público en la ciudad. El objetivo es presentar las tendencias globales y las buenas prácticas del transporte en el contexto de México y América Latina, evaluando el nuevo contexto de la movilidad, el uso de las energías limpias, el desarrollo de tecnologías y soluciones para ayudar en la recuperación y consolidación del sector en la región. Me da mucho gusto presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Primero, el doctor Ricardo Aceves García, catedrático de maestría y doctorado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él es especialista en optimización y planeación. Él es especialista en optimización y planeación de la gestión de operación e ingeniería del transporte. Su área de intervención es la planeación y operación de sistemas de transporte urbano, logística y cadena de suministro, optimización, simulación de procesos y modelación de sistemas de transporte. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde imparte materias de planeación del transporte, modelos de demanda para el transporte, operación del transporte, optimización y simulación de procesos. Cuenta con diversas publicaciones, entre artículos de revistas, capítulos, libros y otros medios de difusión. Muchas gracias, doctor Aceves, por estar con nosotros. A continuación, el licenciado Víctor Sol Telles, director corporativo de mantenimiento de CISA. Él ha colaborado con importantes empresas de transporte de pasajeros, de carga y fabricación de vehículos. Sus áreas de interés son los sistemas de ingeniería, transporte y electromovilidad. Colabora como docente en proyectos de diseño de autobuses impulsados por hidrógeno en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y participa activamente en la sustitución de vehículos BRT o Metrobús, Mexibús, etcétera, de diésel a vehículos eléctricos para las concesiones del Metrobús operadas por el Grupo CISA en la Ciudad de México. Bienvenido, Víctor. A continuación, el maestro Víctor Alvarado Ángeles, líder del área de movilidad y agenda climática en el Poder del Consumidor.
Él es especialista en el desarrollo de estudios de movilidad y transporte, así como en estrategias de comunicación y procesos de políticas públicas. Ha coordinado diversos estudios que han influido en la política sobre movilidad y transporte urbano a nivel nacional, y su experiencia está enfocada en el acompañamiento y desarrollo de políticas públicas en materia de transporte, movilidad, seguridad vial y vehicular, cambio climático y gestión energética. Me da mucho gusto, él fue mi alumno y me da mucho gusto darle ahora la palabra para hacer una ponencia, Víctor. Bienvenido. Su servidor. Su servidor Alejandro Villegas López, soy coordinador de vinculación de políticas en la Comisión Ambiental de la Megalópolis actualmente. Como introducción al tema que vamos a ver, me gustaría hablar rápidamente de las dimensiones del transporte público sustentable. En su dimensión ambiental es muy importante el transporte, ya que las emisiones del transporte representan en México a nivel nacional el 20% de las emisiones de partículas PM10, el 23% de las partículas PM2.5, el 75% del monóxido de carbono, el 70% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y el 26% de los compuestos orgánicos volátiles. Estos últimos dos, que son precursores de ozono y que nos ocasionan muchos dolores de cabeza en la contaminación ambiental de nuestras ciudades. En el caso de los gases de efecto invernadero, el sector transporte contribuye con el 35% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero equivalente que contribuyen al fenómeno del cambio climático. En la dimensión económica podemos mencionar que los sistemas de movilidad la sostenibilidad económica se refiere a que sean rentables para los gobiernos y los operadores, de manera que mantengan altos estándares de servicio y al mismo tiempo sean costeables y accesibles para las personas usuarias. Una investigación del WRI indica que durante 2020 el transporte representó el 18.6% del gasto de los hogares a nivel nacional. Sin embargo, en los hogares de interés social de menores ingresos, el transporte representa hasta el 40% de su ingreso. De ello, la importancia de la sostenibilidad económica. En cuanto a la dimensión social de la sostenibilidad, cuando se garantiza la calidad del servicio y que todas las personas lleguen a sus destinos de forma segura y eficiente, con datos de la Fundación Vida Sostenible en México, tenemos que el 18% de las personas que usan el transporte público para desplazarse por motivos de educación y trabajo tardan más de 1 hora en sus recorridos. Asimismo, cuando los hogares son de bajos ingresos, que suelen ser en las periferias de las ciudades, pueden destinar hasta 4 horas adicionales para llegar a sus destinos, lo cual afecta la calidad de vida y la productividad laboral y escolar de esas personas. También quisiera encuadrar un poco el tema en cuanto a las dimensiones del modelo de movilidad sustentable que ha sido desarrollado y que es conocido como evitar viajes, cambiar viajes y mejorar los mismos, o avoid, shift, improve, como se le conoce en inglés. Evitar viajes significa que podamos realizar las medidas y las políticas de transporte público de la mano del desarrollo urbano, o lo que se le llama desarrollo urbano orientado al transporte, de tal manera que podamos disminuir el número o la longitud de los viajes. El cambiar viajes de viajes ineficientes a viajes más eficientes. Aquí lo que pretendemos es que el transporte público sea tan eficiente y tan atractivo para la población, para que los que utilizan el auto particular se bajen de ellos y usen los transportes colectivos, y con ello tenemos una mayor eficiencia en el consumo de energía y en las emisiones contaminantes por pasajero kilómetro, y también damos una mayor equidad en el uso del espacio vial disponible en nuestras ciudades. Finalmente, mejorar o improve se refiere a que la eficiencia de las tecnologías de control de emisiones o de tecnologías limpias como las eléctricas ocurran a través de la conversión de los sistemas de transporte, ya sea hacia sistemas diésel Euro 6 o superiores, o hacia sistemas eléctricos, como está comenzando a suceder. Además, considerar la introducción de las tecnologías de la información y computación para ir hacia modelos guiados por la demanda, que se conocen como Mobility as a Service. En fin, con esta introducción le voy a dar la palabra
a nuestros ponentes, pidiéndoles que hagan una presentación de un máximo de 10 minutos y posteriormente nos quede un tiempo de poder tener una conversación entre todos nosotros y también escuchar al público. Entonces, por favor, Ricardo, si nos haces favor de hacer tu presentación, te indicaré cuando se acerque tu tiempo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación, gracias a mis compañeros panelistas y desde luego gracias a ustedes y gracias a la asociación por la invitación que nos han dado. Miren, este es un tema, es una mesa interesante por el aspecto que toca, ¿no? La sostenibilidad y la eficiencia en el transporte. Esas son cosas fundamentales, más el tema de sostenibilidad, que no solamente es privativo del transporte, es un tema que ya va en muchos aspectos de la vida de las ciudades, de la vida de las personas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo poder interpretar esto en el transporte? ¿Sí? Podríamos darle algunas características básicas que pudieran ser estas, en donde si hablamos de sostenibilidad y eficiencia, los aspectos, digamos, básicos o prioritarios o fundamentales, como los quieran tratar, pues los podríamos enumerar en esta diapositiva. Y algo fundamental, pues ya saben que es la eficiencia energética, que es una parte fundamental para mejorar, desde luego, la contaminación ambiental, ¿sí? En ese aspecto, pues tenemos características como vehículos con motores más eficientes, o sea, eso de la sostenibilidad y la eficiencia lo podemos trasladar en vehículos con motores más eficientes, uso de combustibles alternativos y desde luego la electrificación de la flota. Algo fundamental que luego se nos olvida y pasamos por alto es la optimización, yo le llamo optimización de la operación. Fundamentalmente, ¿qué hacemos? Planteamos nuevos modos, ponemos nuevas alternativas de transporte, las tenemos, cablebús, las tenemos, trolebús elevado, pero nos olvidamos de algo muy importante, la operación, ¿sí? Y la operación es lo que después nos queda y es la que sufrimos nosotros los usuarios, porque la inauguración, la toma de la foto, todo eso pues es muy bonito, pero después los tiempos de viaje, las velocidades promedio, el tiempo de espera en las paradas, los ascensos y descensos de pasaje y las prioridades en tránsito llevan al traste con todo eso bonito que se vio en la inauguración, ¿sí? Entonces, algo fundamental que yo sí quiero retomar en esta plática es la importancia que tiene después la operación, optimizar la operación del transporte. Y miren que en los trabajos que les hemos dejado a los muchachos en clase, pues tomamos como nuestro experimento la ruta 1 de Metrobús, la ruta 1 de Metrobús. Y entonces, bueno, pues ahí se ven muchas cosas que en su momento, como fue la primera ruta, el tipo de vehículo que tienen, la distancia entre paradas, todo lo que lleva a esto que hablamos de la operación, de mejorar la operación, optimizar la operación, bueno, pues ahí se ven en algunos casos se ven muy claras. Entonces, eso yo es lo que sí quiero remarcar o resaltar en esta parte de la eficiencia, que luego nos olvidamos de la operación. Y es como, yo digo, como el mantenimiento de equipos, ¿no? Que no se ve, pero se siente cuando falla, ¿sí? Y aquí en el transporte es algo similar. Bien. Algo que también se nos olvida mucho es la integración modal del sistema, tanto física como tarifaria. La tarifaria tal vez sea más simple que la física, porque bueno, pues ya de alguna manera los sistemas que trabaja el gobierno o que tiene el gobierno de la ciudad, pues de alguna manera están integrados de manera tarifaria con la tarjeta. Sin embargo, algo de lo que nos hemos olvidado es para nuestro sistema de transporte, para nuestra red de transporte, que es radial, que viene de la periferia hacia el centro, nos hemos olvidado de estas líneas circulares, ¿sí?
En muchas de las grandes ciudades, en muchas de las ciudades europeas, americanas, generalmente existen estas líneas circulares porque nos dan conectividad, ¿sí? Y nos evitan hacer muchos transbordos a los pasajeros, a los usuarios. Pero algo interesante es, como son de cambio, de vehículo o de modo, pues generalmente no generan ingresos. Entonces, más que rentables económicamente, tienen que ser un servicio y alguien las tiene que tomar, ¿sí? Y en este caso, en la Ciudad de México, que el gobierno tiene toda una serie de servicios de transporte, pues tendría que retomarla, porque no va a ser rentable. Y desde luego, pues otra parte que también quisiera retomar, son estos sitios de transferencia o de cambio de modo en donde se han desarrollado de manera natural. No sé si usan el transporte. Hay sitios en donde nos bajamos de una ruta, cruzamos una vialidad, cruzamos 2 vialidades, caminamos 100 metros, 50 metros y nos vamos a tomar otra ruta. Y esas las hemos olvidado, porque no tienen absolutamente ningún nivel de infraestructura mínimo para los usuarios, ¿no? Que fundamentalmente somos los que nos movemos a través del transporte, ¿sí? Entonces, son cosas que se nos han olvidado porque no se ven a lo mejor o no se quieren ver. Pero miren que hay muchos puntos en ese sentido. Desde luego, pues la accesibilidad y la equidad, ¿verdad? Una infraestructura sostenible, pues para todas las personas, ya sea con movilidad reducida o de bajos recursos, y desde luego, pues el control de los sistemas de transporte, pues a través de la tecnología. Es algo que ya se tiene que dar en nuestro transporte de pasajeros. Mire, en ocasiones me invitan al Premio Nacional de Logística, ser jurado, y miren la diferencia que hay entre el transporte de mercancía y el transporte urbano de pasajeros es abismal, tan solo por la tecnología, ¿sí? Existen empresas en que ya tienen todo un salón en donde ven en tiempo real, todo un sistema que ven en tiempo real por dónde se mueve lo que están trasladando, ¿sí? O sea, así tipo, yo me imagino a los controladores aéreos, a esos de la NASA que tienen todas las pantallas ahí, viendo cada instante, cada momento, dónde va el vehículo que han lanzado. De esa forma tienen sus sistemas ya de monitoreo. Y entonces, si comparamos eso y lo traemos al transporte público, pues es abismal la diferencia. Sin embargo, bueno, para allá vamos, y esa es la idea, ¿no? Y esa es la idea con la sostenibilidad y la eficiencia en el transporte. Algo que les quiero presentar es pues lo que tiene la Ciudad de México, lo que tiene pues en general el gobierno, salvo los de ruta concesionada, pues la mayoría son del gobierno. Entonces ya tenemos pues un buen número de sistemas, ¿no? ¿Sí? Se han integrado, desde luego se han integrado a través de la tarjeta de movilidad, que bueno, es un buen paso, es un buen primer paso para eso. Pero ¿qué nos hace falta? Pues todavía la integración física, que es fundamental para todo esto de la sostenibilidad. Y bueno, quiero cerrar pues nada más con estas 2 preguntas, ¿sí? Para que nos hagan pensar un poquito en qué es lo que tenemos dentro del tema de sostenibilidad y eficiencia y qué nos hace falta para poder llegar a eso o avanzar en ese sentido, ¿sí? Bueno, por mi parte es lo que les he querido traer esta vez y espero haya sido de su agrado. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy importante lo que señalas en cuanto a la importancia de la optimización de la operación de los sistemas de transporte. Le doy la palabra al licenciado Víctor Sol Telles, director corporativo de mantenimiento de CISA. Adelante, por favor, Víctor.
Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Espero que el tema que vamos a presentar hoy o que estamos presentando les sea pues no solamente interesante en términos de datos o de definiciones, sino principalmente en temas de conciencia. Y de conciencia en qué es justo, en dónde estamos, preguntarnos dónde estamos, qué nos hace falta, pero además cómo podemos aportar cada uno de nosotros a partir de el lugar en el que estemos. Si bien seamos parte de la industria, si bien seamos parte de empresas reguladoras de transporte, así seamos proveedores de alguna compañía de transporte, ya sea de pasajeros, porque este tema de sostenibilidad y eficiencia lo estamos acotando quizá por el entorno en el que nos encontramos el día de hoy en el Congreso en términos de transporte de pasajeros, pero en realidad es un tema que abarca transporte en general. O sea, hablemos de barcos, hablemos de aviones, hablemos de transporte de mercancías. Básicamente voy a reforzar un poco las ideas que acabamos de ver, pero yo diría, a ver, partiendo desde la palabra sostenible, y que hay mucha relación con lo que tiene que ver con el concepto de sustentable, ¿sí? Si hablamos de sostenible, es algo que está soportado por una argumentación de llevar a cabo, de por qué se debería hacer. Hablar de sustentabilidad habla de un tema holístico. Esto quiere decir que tenemos que abarcar todos los aspectos que conllevan para llevar a cabo una actividad en la que no sacrifiquemos recursos, en la que no estemos hipotecando recursos o materiales futuros. De eso tenemos que hablar o pensar cuando escuchemos la palabra transporte sostenible. Ahora, voy a reforzar, pero es justo lo que acaba de explicar el doctor, pero el transporte tiene que ser asequible. Esto es, hace unos días me encontraba platicando con un colega y una persona de un organismo regulador de otro estado de la República, y hablábamos justo de las mejoras de transporte. Decían mi compañero y la autoridad, lo que tenemos que hacer es que el transporte cada vez más, la gente de pie tenga mucho más acceso al transporte. Y yo les dije, sí, pero creo que lo que tenemos que hacer hoy es no solamente la gente de pie. Hay unas diferencias muy grandes y además hay necesidades distintas. Ahorita voy a platicar un poco por qué digo que tiene que ser para todos. El transporte de pasajeros tiene que ser, y más el público, el urbano, tiene que volverse cada vez más democrático. Esto no tiene que ver con un tema solamente de la gente que no tiene de otra más que subirse al transporte público. Tenemos que hacer que la gente que usamos automóvil u otros medios de transporte también podamos subirnos al transporte público y que sea, digamos, eficiente, que sea práctico y que sea útil. En la medida en la que todos los que participamos en este tema podamos hacer que esto sea asequible, que esto es no nada más en términos económicos, sino en términos de utilidad y practicidad. Tiene que ser eficaz. Esto va de la mano con la planeación de rutas, que ya escuchamos, con la optimización de los tiempos de frecuencia, de cuántos vehículos debemos de tener, de si es necesario en ciertas horas, en ciertas estaciones, tener un circuito distinto con más vehículos para que en lugar de que tengamos vehículos sobrecargados por tener menos vehículos en circulación, pues lo que necesitamos es hacerlo más eficaz y eficiente. Esas dos cosas, aunque parezcan distintas, van de la mano. Si lo hacemos más eficaz, también lo vamos a volver más eficiente, porque esto significa tener menos emisiones contaminantes, ¿sí? O sea, hoy pareciera que tener menos vehículos circulando y tener más gente en menos vehículos, esto es, que los vehículos vayan más llenos, pues nos va a traer un ahorro, pero en realidad no es así. O sea, estamos teniendo otras desventajas que a veces o hasta el momento no son medidas. Este transporte sostenible también tiene que ser multimodal. Hoy tenemos distintos medios de transporte a la mano, pero recordemos, hay otra parte muy importante que es esta, que es el desarrollo regional.
Hasta aquí vamos a hablar de temas, digamos, de oferta. Aquí, en esta parte, tenemos que pensar no solamente en la economía de la gente que opera los vehículos o de quienes toman un transporte público. En este desarrollo regional, esto debe comenzar desde la planeación de los lugares de trabajo y de las distancias de la gente que se mueve. Hoy tenemos mucha gente que se mueve desde, digamos, el Estado de México, en algunos lugares muy, muy lejanos, para poder llegar a trabajar al centro de la ciudad, donde todo se concentra y donde más contaminación tenemos. Al final es cómo vivimos hoy, pero los retos están en hacer esto un poco más fácil, a pesar de que hayamos o no tenido una planeación urbana de inicio en la Ciudad de México. Estoy hablando solo de la Ciudad de México, pero esto aplica para cualquier lugar, o sea, para cualquier pueblo en crecimiento, para cualquier nueva ciudad. Todas estas cosas son aquellas que no pensamos en el pasado y que hoy debemos de replantearnos. Las energías renovables. A ver, digamos que si seguimos los pasos hasta donde vamos, decimos, pues la forma más sostenible es no movernos, pero eso es imposible. O sea, necesitamos utilizar algún tipo de energía, desde la de nuestro propio cuerpo para trasladarnos y después hacer más eficientes aquellos medios de transporte que tenemos a nuestra mano. Allí, les decía hace un rato, tenemos que pensar desde dónde estamos cada uno de nosotros, qué es lo que aportamos o podemos aportar, pensando en eso, en cada vez menos sacrificar recursos, digamos, naturales y también materiales hacia el futuro. Lo ideal aquí, pareciera que las energías renovables son una alternativa, pero la verdad es que hoy es una de las pocas soluciones que tenemos para seguir adelante. Bien, esto pues obviamente es evitar contaminación. La electrificación es un camino hoy muy, muy actual, muy de moda. Sin embargo, no es totalmente holístico. Todavía no se tiene solución de lo que vamos a hacer, por ejemplo, con las baterías, una vez que cumplan el ciclo de vida. Existen otras tecnologías que están a prueba, que están avanzando, que son las que se tendrán que probar en los próximos años, justo para buscar que cada vez tengamos menos emisiones contaminantes y que la energía sea renovable y eficiente. Ahora, en términos de eficiencia, lo que tenemos, les comentaba, que buscar como objetivo es mover más personas con menos combustible, el combustible que queramos o el tipo de energía que vayamos a utilizar. Hay que pensar un poco más en los transportes de grupo, lo que les decía. A veces pensamos que lo que tenemos que trabajar es que únicamente los transportes sean accesibles para la gente de pie, pero no, esto tiene que volverse democrático. Si hacemos que más personas que usan hoy el auto puedan usar el transporte público, habrá menos vehículos circulando y eso, por ende, tiene una consecuencia de beneficio. La otra es pues la optimización de los viajes de retorno y poder seguir trabajando en conjunto como sociedad, porque también requiere una transformación social, todo esto para lo que queremos llegar o para lo que debemos buscar. Les decía y les repito yo, solamente pensemos que no es la eficiencia en el transporte, la sostenibilidad, no es una de las opciones que tenemos. Hoy yo podría decir que es una de las pocas opciones que tenemos de miras al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Entre otras cosas, tomó por ahí los retos de la electrificación, como el qué hacer con las baterías de los vehículos eléctricos en un reuso y disposición final. Quizá conversemos un poquito más sobre eso más tarde. Le doy la palabra al maestro Víctor Alvarado Ángeles, líder del área de movilidad y agenda climática del Poder del Consumidor. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, este diálogo, esta conversación, voy a procurar distribuirla en 5 bloques, partiendo específicamente de la introducción, contexto, nuevos modos de transporte, eficiencia y beneficios, y bueno, el tema de desafíos y oportunidades. Algunas láminas, de alguna manera, los compañeros que me precedieron ya comentaron, quizás nada más articule o complemente alguna de las menciones que previamente hicieron menciones. Ya el ingeniero Alejandro Villegas hacía
esta mención y lo agrupo dentro de la parte de introducción. O sea, lo que representa el sector transporte en el contexto estrictamente mexicano es que ocupamos el segundo lugar en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. O sea, me gustaría que nos quedamos con ese dato, la relevancia que tiene. En algún momento en el contexto mexicano ocupaba el primer lugar, y quien ocupa actualmente el primer lugar es la producción de electricidad. Quédense con ese dato porque más adelante voy a retomar nuevamente esta mención, y quizás un poco de forma adelantada. La electromovilidad, pues en gran medida depende de la energía eléctrica, pero es el principal generador de gases de efecto invernadero. Es el reto que tenemos como país, y quizás también a nivel local, regional, estatal, al nivel que queramos, ¿vale? Bueno, un poco a mí me gusta siempre, y la invitación que hago es tener el contexto de la investigación que vayamos a hacer, focalizarnos, pero siempre a partir de un contexto, y mi presentación se orienta más a esa parte. Este es de alguna manera un contexto del sector transporte, luego visualizándolo al sector autotransporte, como comentaba ya de alguna manera ya Alejandro previamente, la generación en términos porcentuales, bueno, ahí mencionaba 34, 19, podríamos entrar en detalles por qué esa variación, pero ambos datos empatan. Luego ocupa también el primer lugar en cuanto al consumo de energía en el país, el sector transporte, hay que tenerlo presente. 99% de su combustible es a base de derivados de combustibles fósiles. Y bueno, el subsector eléctrico, que anteriormente en la presentación se mencionaba, y se llamaba de alguna manera la energía renovable. Bueno, solamente estamos aprovechando el 0.2%, ¿no? Entonces, ese es el escenario, pero también la oportunidad que tiene el país en cuanto a la apuesta de nuevos modos de transporte que estén operando con energías renovables, amigables con el medio ambiente, más sostenibles, más sustentables. Bueno, y todo esto, de alguna manera, estos son los puntos, como podrán haber visto, hay diferentes interpretaciones, ángulos para abordar el tema de nuevos modos de transporte público. Yo estoy sugiriendo, proponiendo 7 elementos que tienen importancia en el tema, y el primero de ellos es justamente la oportunidad que tienen estos nuevos modos de transporte, reducir emisiones, gases de efecto invernadero, contaminantes. Eso desde la parte social, gubernamental, como país, como sociedad, nos termina beneficiando. Pero me gustaría hablar también de otros actores. Muchas de las personas que nos acompañan en este congreso pues también son del gremio transportista, los concesionarios, el sector transporte como tal, ¿no? Y bueno, identifico 2 beneficios que podrían impactar. Uno de ellos es la profesionalización y la rentabilidad a concesionarios y gremio del transporte. Hoy sabemos que el modelo denominado hombre-camión, pues en ocasiones ya no resulta ser rentable. Y aquí un breve contexto: estoy haciendo actualmente un estudio para una ruta que se quiere conformar como empresa. Tiene 57 unidades registradas, pero está operando día con día con 34 unidades, pero la sustitución, todo apunta que nada más necesita, dada la demanda que tiene, solamente 14 unidades, ¿no? Entonces, eso se traduce en un ahorro para el concesionario de alguna manera. Pero me gustaría llevarlo, cuando estamos hablando de nuevos modos de transporte, pues también a los beneficios económicos al gremio de transportista. Hoy en día hay muchas organizaciones que están financiando proyectos que estén apostándole a nuevas tecnologías, cosa que anteriormente, si quieren, nos regresamos 10 años atrás, no existía este tipo de financiamientos. Quizás en administraciones pasadas, hablando de contexto de Ciudad de México, se daba quizás un bono de 100,000, 150,000, hoy se está dando 450,000, y bueno, la idea es que pues, bueno, se estén otorgando mejores créditos y beneficios al gremio transportista cada vez que se quiera conformar, ya sea como un corredor, ya sea que quiera ser socio de un nuevo sistema de transporte. Digo, no quiero entrar ahorita en detalles en esa parte, más en el diálogo y la discusión, pero por ejemplo el caso de Ciudad de México del trolebús elevado, bueno, no es un corredor estrictamente de gobierno, sino se logró sumar o articular concesionarios que operaban en la ruta, ¿no? Caso también de Metrobús, que también participa RTP y demás. Bueno, pudiéramos hablar de muchos ejemplos y de otros estados. Otro de la importancia que tiene apostar en sistemas de modos de transporte, disculpen. Ya, el que sigue es el tema de la eficiencia urbana. Esto es más centrado a la ciudad. Ya los compañeros previamente hablaban de lo que implica la integración tarifaria, la integración modal, la accesibilidad, vaya, permitirían un orden significativo para la ciudad. Bueno, también tiene que ver el tema de la planeación y el desarrollo sostenible. Quizás alguno de los colegas que hemos estudiado transporte, bueno, se nos hacen estudiar de alguna manera los desarrollos orientados al transporte, es decir, cómo el transporte puede influir de forma significativa en la planeación y el ordenamiento de la ciudad o la región que estemos por intervenir.
También tenemos el tema de la innovación tecnológica, ya lo mencionaban, justamente esa es digamos que la gran palomita que tiene apostar por nuevos modos de transporte, es decir, que sean más eficientes, más sostenibles que lo que ya teníamos previamente. Y bueno, el aumento de bienestar y calidad de vida, ya lo comentaban, o sea, lo que se busca es que el transporte sea más amigable para las personas, también para la ciudad, para el medio ambiente, y bueno, en su conjunto tiene estos grandes beneficios y esa es la importancia. Pero, cuando siempre hablo de contexto, siempre me gusta decirles que volteemos a ver qué es lo que ocurre en cada parte del país. ¿A qué me refiero? Desde sociedad civil, desde la parte académica, ya se ganó un discurso con las autoridades de gobierno de hacerles entender que la mayoría de las personas nos movemos en transporte público y pocas personas nos movemos en automóvil particular. Sin embargo, si lo revisamos a nivel puntual y a nivel detalle, nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de ciudades fronterizas, que bueno, el 70% de las personas utilizan el automóvil particular. Esto significa un reto, formas distintas de hacer política, de buscar un acercamiento con los concesionarios, de conjuntar a sociedad civil para posicionar un tema. Entonces, lo que quiero de alguna manera provocar con esto y con esta lámina que termino el cierre de contexto de alguna manera, es que entendamos que cada ciudad, cada región va a operar de forma distinta y no siempre con la narrativa que de alguna manera pues, se nos ha explicado. La invitación es investigar y entender el contexto de cada región, cada que queramos implementar un sistema de transporte nuevo, porque por ejemplo ahí tenemos el caso de Tijuana, ¿no? Que bueno, su sistema BRT pues simplemente pues son estaciones que están en el olvido, ¿no? Por ejemplo, tenemos en su momento, antes del huracán que impactó a Guerrero, había una fuerte insistencia de querer implementar un teleférico. ¿Iba a funcionar? No lo sé. Pero justamente hay cosas que se están posicionando como moda, es la gran realidad, pero no se acompañan con los estudios y la evidencia que realmente tienen a partir del contexto. Y siguiendo con el contexto, esta es el INEGI tiene mucha información muy importante. Esta es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con estos datos? Es que año con año hay una interpretación, una percepción distinta con respecto, en este caso, puse nada más el tema de transporte público concesionado tipo micro, combi, que es como que de alguna manera prolifera a nivel nacional, pero como podemos ver hay una variación. O sea, hay momentos en los que digo, oh, este año está bueno, este año está mal, y eso es lo que tenemos nosotros que interpretar cuando queramos implementar un nuevo sistema de transporte público, ¿no? Termina siendo también un valor agregado de cómo voy a vender un nuevo servicio, qué problemáticas voy a estar atendiendo. En resumen, digo, viendo la imagen a mano izquierda podemos ver el listado de todas las entidades y bueno, ya la que está la imagen a la derecha, por así decirlo, es una ampliación de donde por cada año eran las 5 entidades que ocupaban el primer lugar de insatisfacción del servicio. Curiosamente, a mí me llamó la atención el caso de Tlaxcala, digo, he tenido la oportunidad de estar por allá, y la verdad es que no considero que sea el mejor sistema de transporte público o su red que tiene, pero bueno, a nivel local, para ellos sí. Entonces, esa es la relevancia de tener el contexto de cada lugar que queramos estudiar. Caso de Ciudad de México y el reto al que nos enfrentamos, los que vivimos en Ciudad de México, pero esto puede ser, es entre comillas de los mejores casos, y ahorita les digo por qué, pero en otras entidades es más complejo. Caso de Ciudad de México, para ser muy puntuales, si queremos apostar por nuevos modos de transporte público, quizás la lógica aquí nos diría conformar corredores de transporte público, sin embargo, cifras entre comillas actuales de 2023 de la Secretaría de Movilidad, todavía tenemos 5,800 micros. ¿Eso qué representa para la ciudad? Bueno, quizás a nivel usuario, pues, que lo sustituyan, pero si lo aterrizamos y entendemos lo que implica esta situación para el concesionario, de entrada una unidad anda entre 1.9 millones y 2.3 millones por cada unidad, ¿no? Entonces, ese es el costo que luego, desde nuestra exigencia como usuario, representa. Tenemos que sustituir 5,800 micros, tenemos que sustituir 4,210 combis. Autobuses, no sé si necesariamente sean los 6,090 porque tenemos un marco regulatorio, que eso es otro tema, pero es muy relevante. Lo que nos dice hoy la ley es que las unidades tienen que ser sustituidas cada 10 años. No sé, porque el proceso de renovación y sustitución de unidades empezó ya desde hace años, no nada más desde esta administración, y puede ser que alguna de estas unidades
estén todavía dentro del marco, pero evidentemente microbuses y vagonetas están fuera de ley, ¿no? Ese es el reto, ¿no? La inversión, el dinero, pero previamente les mencionaba, pero también la oportunidad. Hoy por hoy hay grandes organizaciones que están invirtiendo para renovar sistemas de transporte público. Y bueno, otro de los conceptos que quisiéramos entender es el tema de la congestión. Aquí no voy a mencionar tanto, esto ya lo mencionaba de alguna manera también Alejandro, ¿no? El impacto que tienen los sistemas de transporte. Esta es una, entre comillas, radiografía, caso del Valle de México, pero es una similitud en otra de las entidades. La provocación es que vean cuál es la aportación de emisiones y contaminantes de los sistemas de transporte a nivel local y no nada más se queden con lo que ocurre en Ciudad de México, porque en otras entidades puede ocurrir cosas totalmente distintas. Ya casi voy a llegar de alguna manera al cierre, pero esta es la relevancia también de apostar por nuevos modos de sistemas de transporte público, traducido a cuestiones un tanto ambientales, climáticas, y bueno, de forma resumida, ya lo mencionaban los compañeros, o sea, un BRT tiene una capacidad promedio de 160 personas, pero 160 personas por cada kilómetro que recorran van a estar generando 12.3 gramos de dióxido de carbono, versus, pues bueno, una persona dentro de un automóvil está generando 261. ¿Qué representa esto? Que cada persona que deje su automóvil en casa, pues de alguna manera está reduciendo 94% de gases de efecto invernadero. Esa es la relevancia de apostar por nuevos modos de transporte, ¿no? Su potencial de lograr reducir emisiones. Bueno, en este caso de gases de efecto invernadero. Aquí, bueno, Metrobús, hay que decir que para mí son de las cifras más confiables porque es de las pocas entidades en términos de BRT que tiene una certificación por Naciones Unidas, es decir, hay otras entidades, otros estados que de repente dicen reducimos tantas emisiones, sin embargo, no tienen una certificación. Y bueno, cuando hablamos también de modos de transporte público, no solamente es el tema de las emisiones, hay una infinidad de atributos que podríamos hablar. Aquí voy a hablar uno que es más de los más significativos a nivel usuario, quienes de repente vivimos o vamos a visitar, pues en este caso, y puse como ejemplo Iztapalapa y Gustavo Madero, cerca de aquí, Coatepec, Barrio Alto. Bueno, lo que implica la reducción de tiempo es uno de los grandes atributos que tiene cada vez que apostamos por nuevos modos de transporte público. Hay que procurar que se logren reducir los tiempos de viaje. Si no, ¿qué ocurre? Bueno, pues simplemente desde la perspectiva del usuario es pues nuevo, pero sigue operando de la misma manera, ¿no? Aunque quizás vayas más cómodo, incluso a veces aumenta la tarifa. Pero uno de los factores relevantes que tienen las intervenciones de nuevos modos de transporte o la apuesta que se tendría que hacer es lograr reducir el tiempo de viaje que le estamos invirtiendo. Y bueno, dentro de los beneficios y la eficiencia, digo, otra forma de ver las imágenes que previamente nos compartían, esta es la red de sistemas de transporte público. Ojo, aquí no aparecen los concesionados o lo que se denomina como hombre camión, todavía Víctor, no están en esta… Víctor, perdón, un minuto. Sí, gracias, con esto cierro. Pero lo que quiero rescatar con esto, y con esto prácticamente estoy cerrando, es que cuando apostamos por sistemas de transporte público también tenemos que voltear a atender el rezago, ¿no? Aquí podemos ver, claramente lo menciona, Metrobús, sistema de servicios de transportes eléctricos, pero hoy por hoy un sistema estructurado realmente es el RTP y está atendiendo pues, las periferias. Sin embargo, hace rato les mencionaba el caso de Cabeluz, logró atender lugares de difícil acceso. Y ese es otro de los atributos de los nuevos modos de transporte, es decir, no solamente cuestiones ambientales, sino también desde la necesidad del usuario. Y bueno, con esto termino, justamente para abrir el diálogo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Algunos aspectos muy relevantes a nivel nacional. Los retos de la electrificación que mencionas, en la medida en la que, si bien la electrificación de vehículos tiene un beneficio inmediato en términos de los contaminantes que dañan a la salud pública en las ciudades, sí, al mediano y largo plazo, si no se completa con la utilización de fuentes de energía renovable en la matriz energética nacional, pues también no vamos a cumplir con los objetivos de reducción de gases y compuestos de efecto invernadero. Para hacer un poquito de conversación, me voy a permitir hacerles una pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Ricardo, quisiera preguntarte a manera de resumen, ¿cuáles son los elementos clave que tú visualizas en la implementación
de un modo de transporte público que podamos llamar sostenible y eficiente. Sí, ya listo. Bien, pues un poco lo que, si pudiéramos retornar a la segunda de mis láminas, pues ahí de alguna manera se establecen las bases, si no las bases, los términos básicos o las características básicas para poder decir que vamos en camino hacia un sistema de transporte sustentable, sostenible y sobre todo eficiente. Hablamos mucho o hablamos en buena parte de la ¿cómo se llama? De la parte ambiental, de la contaminación, del impacto ambiental. Si bien es fundamental, bueno, pues se están tomando ya medidas en ese sentido. Vemos que ya tenemos algunos modos de transporte eléctrico, en los vehículos privados, pues ya tenemos la variedad de híbridos y eléctricos, se va dando, ¿no? En donde no se da mucho es lo que yo llamo la optimización de la operación, porque las características de cuando se hace el estudio van a ser diferentes una vez que ya se haya inaugurado o una vez que pase 1 año o 2 años y los usuarios somos los que nos quedamos en esa parte, ¿no? Porque ya lo demás ya no se ve, ¿sí? Otra base fundamental es lo que les decía, esa intercomunicación entre las distintas rutas y redes. Miren, la mayoría de las ciudades tenemos nuestro sistema, nuestra red de transporte de manera radial, de la periferia hacia los centros. Aquí la Ciudad de México en el centro está muy bien conectada, fundamentalmente por el metro, pero en la periferia no tenemos esa conexión y la mayoría de los viajes vienen de la periferia hacia el centro. Y por eso decía que algo que no se ha llevado a cabo aquí, que en algún momento lo plantearon, fueron las rutas circulares. Esas nos permiten tener esa comunicación o ese transbordo entre distintas rutas y nos ahorran tiempo de viaje, que es lo fundamental para nosotros los usuarios, ¿sí? Y les comentaba que a lo mejor no se le da fuerza o no se le da importancia porque no es redituable. Si yo ya pagué mi boleto, mi pasaje, pues no voy a volver a pagar otro, ¿no? Para transbordar y poderme mover. Entonces, no son redituables económicamente. Y desde luego, algo que no mencioné y que no puse dentro de las características, además de las adicionales, es la planeación de las zonas urbanas, de las ciudades. Pero eso, digamos, ya no queda dentro del ámbito exclusivo del transporte. Ya entran otros actores y otras áreas en donde, bueno, pues ya es más complicado poder decir que el transporte puede tomar ahí fuerza o puede decidir la planeación de las zonas urbanas, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo. Víctor, me gustaría preguntarte lo siguiente. En México, bueno, existen diferentes modos de transporte público que actúan de alguna u otra manera bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia. Pero, en tu opinión, ¿cuáles son los mejores modos de transporte público que operan con la mayor sostenibilidad, la mayor eficiencia y por qué? ¿Por qué lo consideras que es así? Pues yo en lo personal opino que el sistema BRT que tenemos en Ciudad de México es un sistema de los, si no el mejor, porque creo que también tiene oportunidades, pero sí es de lo más eficiente. Sin embargo, tomemos en cuenta que es de los transportes que han sido planeados más recientemente. Y esto habla de una sustitución y de cubrir una necesidad que teníamos y que se sigue haciendo no solamente con BRT, con otras propuestas del tipo de transporte que se tienen actualmente. Lo mencionabas, Víctor, hace un rato, la sustitución de microbuses, que si bien tiene también ya unos años trabajando, yo creo que sigue mejorando. O sea, cada vez hay transporte urbano de cierta forma que cubre otras necesidades. Esto es,
necesitamos trabajar en sistemas no solo eficientes a nivel energético, que es lo que platicábamos ahorita, pero me gusta mucho lo que mencionas, que hay que buscar también mejorar la calidad de vida de los usuarios, o sea, de la gente que usemos el transporte público. Lo que les decía hace un rato es, hagamos que más gente se suba al camión y se baje del coche, ¿no? Pero para hacer eso también hay que cubrir ciertas necesidades de seguridad, de comodidad, de eficiencia, de diseño incluso dentro de los vehículos. Hoy hay organismos dentro de la ciudad, de secretarías, CEMOVI por ejemplo, está trabajando mucho en una mejora y aportaciones a que los vehículos sean distintos y cubran otras necesidades que antes no nos preocupaban. O sea, el hecho de poder hacerlo más accesible para gentes con cierta diferencia de capacidad motriz, visual, etcétera, y que sea cómodo para todos, es hablar de esa democratización. BRT tiene sus ventajas en la parte de eficiencia, de diseño, todavía falta porque también es muy complicado. Les decía, hay que trabajar hoy sobre una ciudad que ya existe y que no fue planeada. Entonces, lo que hoy tenemos, o sea, lo ideal es decir, vamos a poner una ciudad y que los centros de trabajo estén en la periferia para que la gente se mueva menos, pero hoy no es así. Tenemos entonces que buscar alternativas que cubran esas necesidades justo para volver esto sostenible, más eficiente, de mayor calidad. Creo que BRT, en resumen, sin embargo, hay otros sistemas que hoy están también dando su aportación y que cubren necesidades específicas en tramos específicos. Muchas gracias, Víctor Sol. Víctor Alvarado, pues bueno, te seguimos en redes, les recomiendo que sigan a Víctor Alvarado, publica cosas muy interesantes, preguntas, sus inquietudes. También participas, Víctor, pues en muchos foros, en trabajos que hacen desde la organización civil, de la sociedad civil organizada. Me gustaría preguntarte, ¿qué elementos hace falta integrar en las políticas públicas del país, en la federación, en los estados, para que se aumente la oferta de servicios de transporte público que sean seguros, eficientes, sostenibles? Ya, gracias. Ahora que haces esta pregunta, uno de los elementos claves que tendríamos que tener presente para aumentar la oferta y opciones de sistemas de transporte público es dar un abordaje de gobernanza y no solo de gobernabilidad. Voy a hacer la gran diferenciación. Uno implica que se toman las decisiones desde gobierno sin preguntar, y el otro, valga la redundancia, de alguna manera es incluir a todos los actores que se ven involucrados dentro de la cadena de viaje, en este caso de sistemas de transporte público. ¿Qué quiero precisar? Es que normalmente se toman las decisiones de, bueno, hay una necesidad sí de movilidad de transporte, pero no estoy conjuntando a las personas que viven en esa colonia, no estoy involucrando a los concesionarios, que son los que le van a tener que invertir. Eso es algo que a veces queda en el olvido desde la visión del usuario, ¿no? Es decir, yo quiero un nuevo sistema de transporte público, pero resulta ser que es el concesionario quien tiene que costearlo, y de repente nos quedamos con la idea de que es gobierno quien terminó de implementar o lograr la acción, y hasta cierto punto, pero solamente ha sido la entidad que ha organizado. Quien se lleva, y eso sí quiero que quedara claro en este espacio, quien tiene en muchos de los casos que hacer la inversión es el concesionario, ¿vale? Pero evidentemente también tenemos que involucrar, incluir dentro de la decisión la planeación para lograr más sistemas de transporte público con los atributos que de alguna manera me preguntas, Alejandro. Pues es sociedad civil, es academia, porque todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y entonces eso para mí sería un elemento clave para lograr implementar más sistemas de transporte público que atendieran de alguna manera lo que venimos a platicar en esta charla, ¿no? Que sean eficientes, que de alguna manera sean sostenibles, porque estamos logrando conjuntar la voz y las necesidades de todos los actores claves y no solamente un solo actor. Esto sin duda alguna permitiría seguir avanzando, y de alguna manera con esto para poner un contexto general. Queremos implementar alguna ruta de transporte público, no sumamos a todos los actores, entonces se nos suma la disidencia, frena el proyecto, entonces algo que iba a durar, por ejemplo, en 8 meses, se termina convirtiendo en un proyecto ya ejecutable, ya operable, en 1 o 2 años. Entonces, para mí es el elemento clave, incluir a todos los actores. Muchas gracias.
Bien, pues no me queda más que agradecerle a todos nuestros panelistas también por ajustarse a los tiempos establecidos. Muy interesante la visión de Ricardo Aceves desde la optimización de la operación, los modelos que se pueden desarrollar para establecer planes operativos que mejoren la eficiencia de la operación de los servicios de transporte. Víctor Sol, con toda su experiencia dentro de CISA y lo que ha logrado consolidar como bases para un mantenimiento mejor, más eficiente, costo efectivo. Y Víctor Alvarado con esta visión panorámica que integra tanto la visión de los transportistas, las necesidades de las personas, de los usuarios y los beneficios o impactos ambientales y energéticos que tenemos con los diferentes modos de transporte. Muchas gracias de nuevo, Ricardo Aceves, Víctor Sol, Víctor Alvarado. Muchas gracias a la MTM por la organización y la invitación a participar. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Bien, gracias, buenas tardes. Gracias por sus comentarios. Esta mesa de trabajo creo que fue excelente. Gracias por la moderación que tuviste, Alejandro, por tu equipo que estuvo trabajando el día de hoy. Y de alguna manera, bueno, es un equipo que nos conocemos bien de mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos algún día en la Secretaría. Con Víctor tú le diste clases, conmigo trabajó su servicio social. Entonces no sabemos si la experiencia o la práctica fue lo que lo sacó adelante, pero bien. Con Víctor pues somos compañeros corporativos en CISA. Con el maestro, el doctor no tengo la oportunidad, pero bueno, el doctor Javé ya me ha estado comentando algunas cosas sobre su parte profesional. Pues muchas gracias por su participación. Vamos a proceder a hacer una entrega de reconocimientos por parte de la AMTM, si son tan amables para que lo podamos recibir. Muy bien. Doctor Ricardo Aceves García, por favor, si es tan amable. Gracias. El licenciado Víctor Sol Telles. Maestro Víctor Alvarado Ángeles. Gracias. Y nuestro moderador, el ingeniero Alejandro Villegas López, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacernosla llegar y nosotros vía correo se la podemos dar contestación, o obviamente turnándosela a nuestros expertos del panel. Muchas gracias y si gustan acompañarnos a la conferencia magistral que será en el auditorio Alejo Peralta, transporte convencional, el gran desafío de las ciudades latinoamericanas, una mirada desde la experiencia de Medellín, con la maestra Viviana Tobón Jaramillo. Muchas gracias y buenas tardes. Señor.